Sección 1, parte C, selección 16. Hemingway tenía una visión del mundo donde buscaba la pasión, las emociones fuertes, el vitalismo. Entonces él descubre España pues en un momento de una cierta crisis generacional, la llamada generación perdida, después de la guerra mundial en que ha sido herido, después de París, y más o menos su actitud espiritual es la que refleja los protagonistas de la novela Fiesta, The Sun Also Rises. Entonces descubre en España una intensidad vital que es lo que a él le fascina. A él le gusta España, y lo dice muchas veces, porque era lo antiguo, lo puro, lo auténtico, igual, y perdón porque puede sonar feo, pero para él igual que África, igual que el enfrentarse con un animal salvaje en la caza mayor le parece una experiencia extraordinaria, también le parece maravilloso pues la epopeya para él de un torero que se enfrenta a un animal salvaje, y también le fascina ese trato amistoso del pueblo español. Con toda confianza se hace amigo y le parece gente maravillosa pues un banderillero de toros, o el dueño del hotel La Perla de Pamplona, o en un restaurante en Madrid. Es decir, descubre unos valores vitales de espontaneidad, de naturalidad, que él opina que en el mundo occidental se estaban ya perdiendo. Otra de las características de Hemingway respecto al pueblo español es que conoce a la perfección las diferencias entre las distintas regiones. Hemingway conocía bastante bien el temperamento y la idiosincrasia española. En Death in the Afternoon establece una clara diferenciación entre aragoneses, castellanos, gallegos, andaluces. Sabe ver en cada una de las regiones o de las autonomías españolas lo que de singular tiene cada una de ellas y cómo no son todos iguales, si bien es cierto que después el entendimiento existencial de los españoles en general sí que es similar en cualquiera de las regiones. Tal vez por ello, Ernest Hemingway puede ser considerado un patrimonio para la sociedad española. Todas las personas consultadas coinciden en señalar que su gran obra la desarrolla partiendo de acontecimientos y situaciones que descubre durante sus largas estancias en España. Patrimonio cultural en cierta medida, sí. No solo escribe en inglés, forma parte de la literatura norteamericana, pero claro, es que España, insisto, no solo es el tema de algunas obras suyas, sino que ha influido profundamente en su manera de ver el mundo.